Bueno, hoy vamos a seguir con los problemas de mezclas de gases. Recuerden que la fórmula que vamos a usar es la fórmula general, que es P por B, presión por volumen, igual número de moles por la constante R, que es la universal de los gases, por la temperatura en Kelvin. Esta constante, recuerden que es 0,082 litro por atmósfera grado Kelvin mol. Y condiciones normales, por las dudas, porque en los problemas que vamos a ver va a decir condiciones normales de presión y temperatura, significa que la presión es de una atmósfera y que la temperatura es de 0 grados centígrados, o sea, 273 grados Kelvin. El número de moles de un gas vamos a sacarlo con regla de 3, diciendo que la masa molar del gas, esa que sacan de la tabla periódica, eso es un mol. La masa que les den de dato va a ser X moles. O sea, en principio entonces tenemos la fórmula general de los gases, esta reglita de 3 para sacar la cantidad de moles, que en algunos lados es mucho más fácil aplicar directamente esto como una formulita, donde el número de moles es la masa que les dan de dato dividido la masa molar, o sea, la que es gramos por mol, la que sacan de tabla periódica. Por ejemplo, si tienen que sacar, por ejemplo, carbono, hidrógeno 4, ustedes ponen la masa del carbono, que es 12, más 4 veces la masa del hidrógeno, que es 1, entonces esto les da 16. Esta es la masa molar relativa. Entonces, cuando la voy a utilizar acá en los problemas, uso la masa molar como 16 gramos por cada mol. O sea, esa sería la forma de sacar esto. Bueno, en principio, por un lado vamos a usar esta fórmula, ¿no? Yo voy a usarla así en vez de la regla de 3 porque me resulta más rápido. Vamos a continuar viendo detalles que vamos a tener que usar. Bueno, si volvemos a la forma general de los gases, la fórmula, y reemplazamos el número de moles por la expresión masa sobre masa molecular, la expresión quedaría así. Obviamente simplemente es un reemplazo. Pero si paso el volumen dividiendo, como observan acá, paso este volumen dividiendo y me queda que la presión es masa sobre volumen, que esto se llama densidad, o sea que acá aparece la densidad del gas por el reporte sobre la masa molecular. Entonces, la presión me va a quedar densidad por R por T sobre masa molar, y puedo despejar entonces, por ejemplo, la masa molar del gas como densidad por R por T sobre P. Es decir, con esta forma yo puedo sacar la masa molecular del gas y puedo identificar de qué gas se trata en muchas ocasiones, cuando no es una mezcla, ¿no? Pero puedo identificar qué gas tengo que me produce esta densidad en estas condiciones de presión y de temperatura. Bueno, esto lo vamos a tener que usar hoy para el problema que vamos a desarrollar en un ratito. Bueno, el problema que nos dan es en un recipiente de 50 decímetros cúbicos que se encuentra a 0 grados centígrados, o sea 273 Kelvin, contiene 120 gramos de un gas cuya densidad en condiciones normales de presión y temperatura, acuérdense que condiciones normales de presión y temperatura es 1 atmósfera y 273 Kelvin, es 1,96. Es decir, me dan el volumen del gas, me dan la densidad del gas y además y la masa del gas que tengo. A ese gas se le incorpora 3 gramos de hidrógeno. Entonces me pregunta, ¿cuáles son las presiones parciales de dicho gas o de dichos gases y cuál es la presión total? Bueno, como siempre, lo primero que hacemos es escribir los datos del problema y en este caso es el volumen del recipiente, la temperatura en la que está ese recipiente, y me dicen que tengo una masa de gas X, que no lo conozco, de 120 y la masa de hidrógeno de 3. Entonces, un dato adicional es que la densidad de este gas es este valor cuando las condiciones de presión y volumen y de temperatura, perdón, sean condiciones normales, o sea, 1 atmósfera y 273. Este dato de acá me va a servir para determinar el número de moles del gas que tengo para poder resolver el problema. Entonces, lo que voy a hacer en principio
es sacar la masa molecular de ese gas. Entonces, lo primero que quiero hacer es sacar la masa molecular del gas X. Y para ello voy a usar estos datos que habíamos visto antes de densidad en condiciones normales. Es decir, yo sé que por la formulita que habíamos visto, la presión es igual a la densidad por R por T sobre la masa molar. Y de acá, entonces la masa molar va a ser igual a densidad por R por T dividido la presión. Es decir, reemplazando los datos, o sea, acá ponemos 1,96 gramos sobre decímetro cúbico, acuérdense que es lo mismo que litro, por 0,082. La unidad de 0,082 es litro atmósfera Kelvin mol por 273 Kelvin dividido una atmósfera. Y esto me va a dar entonces la masa molar de este gas X que yo no conozco. Entonces ahora yo tengo este gas X, que ya sé cuál es su masa molecular, y el hidrógeno, que es hidrógeno 2, que también sé su masa molar, que la puedo sacar de tabla periódica, que va a ser como el hidrógeno pesa 1 y son 2 átomos por molécula, esto va a pesar 2 gramos por mol. Entonces, esa es otra información que tengo. Entonces, con esta información puedo sacar las presiones parciales. Teniendo la masa y la masa molecular, voy a poder sacar el número de moles. Por ejemplo, el número de moles, lo voy a poner así, NX va a ser la masa del gas X dividido su masa molecular, es decir, 120 gramos dividido la masa molar, que es 44 gramos sobre mol. Y esto nos da 2,7 moles. Por otro lado, para el gas hidrógeno, tengo 3 gramos de hidrógeno con una masa molecular de 2 gramos sobre mol. Por lo tanto, haciendo esta cuenta, me da 1,5 moles. ¿Y esto para qué me sirve? Me sirve para sacar las presiones parciales de cada uno de los gases, porque la presión del gas X va a ser el número de moles de X por R por T sobre el volumen del recipiente. En este caso particular sería 2,7 moles por 0,082, que es la constante, litro atmósfera, litro y decímetro cúbico, recuerden que es lo mismo, Kelvin mol, por la temperatura, que era 273, entonces reemplazo acá 273 Kelvin, y el volumen del recipiente, que es 50 decímetros cúbicos, que es lo mismo que 50 litros. Recuerden que va simplificando todas las unidades, mol con mol, me va a quedar en atmósferas. O sea, que la presión parcial del gas X, esta cuenta me da 1,22 atmósferas. Bueno, si yo quiero la presión del gas hidrógeno, la presión parcial, acá tengo que poner el número de moles de hidrógeno. La R, la T y B no cambian, porque ya estaban en un recipiente y tenía las condiciones. Entonces, voy a reemplazar los datos por 0,082 litro atmósfera Kelvin mol por 273 Kelvin sobre los 50 litros. Y esto nos da 0,67 atmósferas. Entonces, estas dos son las presiones parciales. Recuerden que en un gas ideal, cuando yo tengo distintas partículas, las partículas producen, o se ve la presión, se manifiesta la presión por los choques contra las paredes, o sea, esto va rebotando, va chocando y va generando la presión sobre las paredes, cada una de las diferentes partículas sin interactuar entre ellas, o sea que yo puedo sacar la presión total como la suma de las presiones parciales. Esa es la ley de Dalton. Entonces, haciendo la suma de estas dos magnitudes, saco la presión total. Bueno, eso que se escuchó de fondo era mi perro hablando con mi gato, y mientras
mientras tanto y saqué el resultado de esta cuenta es 1,89 atmósferas. Esa sería la presión total. Bueno, espero que les sirva este video.